Bienvenidos a Finanzas Inteligentes. Hoy nos adentraremos en la fascinante y oscura historia de Charles Ponzi, el italiano que revolucionó el mundo de las estafas financieras con su ingenioso esquema Ponzi. Un relato que te llevará a conocer la vida de este personaje controversial, desde sus humildes orígenes hasta su ascenso como uno de los estafadores más audaces de la historia. Un inmigrante con ambición, nacido en Lucca, Italia, en 1882, Charles Ponzi llegó a Estados Unidos en 1903 buscando nuevas oportunidades. Su ambición y astucia lo llevaron a involucrarse en diversos negocios, algunos legítimos y otros no tanto. Sin embargo, fue en 1919 cuando su nombre se inscribió en los anales de las estafas con un esquema que lo catapultaría a la fama y a la infamia. Vida de Charles Ponzi. Ponzi se casó 3 veces a lo largo de su vida. Su primer matrimonio fue con Rose Gnecco en 1918, pero se divorciaron en 1922. Luego se casó con Jessie Barnes en 1931, pero este matrimonio también terminó en divorcio en 1934. Finalmente, se casó con Molly Gresser en 1935 y permanecieron juntos hasta su muerte en 1949. Ponzi tuvo 2 hijos, Charles Jr. y Claire, con su primera esposa Rose Gnecco. El nacimiento del esquema Ponzi. En Boston, Massachusetts, Ponzi ideó un plan ingenioso: ofrecer a los inversores altos retornos de inversión garantizados a cambio de sellos postales internacionales. Afirmó que había descubierto un método para comprar sellos en un país a bajo precio y venderlos en otro con una ganancia significativa. La promesa de ganancias exorbitantes atrajo a miles de inversores, quienes confiaron su dinero a Ponzi sin dudarlo. La psicología detrás del engaño. El éxito del esquema de Ponzi no se basó solo en la promesa de ganancias fáciles. Ponzi era un maestro de la manipulación psicológica. Utilizó técnicas de venta agresivas y creó una atmósfera de exclusividad y urgencia, lo que hizo que los inversores se sintieran afortunados de ser parte de su plan. Además, alimentó la codicia de sus inversores con historias de éxito y pagos puntuales, lo que los cegó ante la realidad del fraude. La maquinaria del fraude. El esquema de Ponzi funcionó a la perfección durante un tiempo. Los inversores recibían sus pagos puntualmente, lo que alimentaba su confianza y animaba a otros a invertir. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito se escondía una realidad oscura. Ponzi no utilizaba los fondos de los nuevos inversores para comprar sellos, sino que simplemente los pagaba con el dinero de los inversores anteriores. El derrumbe del imperio de mentiras. Como era inevitable, el esquema de Ponzi comenzó a desmoronarse. La cantidad de inversores y la demanda de pagos aumentaron exponencialmente, haciendo imposible que Ponzi mantuviera la ilusión de ganancias exorbitantes. Las sospechas y las investigaciones comenzaron a surgir y finalmente en 1920 el fraude se destapó. Consecuencias devastadoras. El colapso del esquema Ponzi dejó un rastro de destrucción a su paso. Miles de inversores perdieron la mayor parte de sus ahorros, familias se vieron afectadas y la confianza en el sistema financiero se vio seriamente dañada. Ponzi fue arrestado, juzgado y condenado a prisión, donde pasó varios años. Un legado infame. A pesar de las consecuencias negativas de sus acciones, el nombre de Charles Ponzi se ha convertido en sinónimo de fraude financiero. Su esquema ingenioso, aunque basado en engaños, sigue siendo estudiado por criminólogos y economistas, y el término esquema Ponzi se utiliza para describir cualquier tipo de fraude que siga el mismo patrón. Actividades posteriores al esquema Ponzi. Tras su liberación de la cárcel en 1923, Ponzi intentó regresar a los negocios, pero sin éxito. Fracasó en varios emprendimientos, incluyendo una empresa de exportación de frutas y una empresa de bienes raíces. En 1931, Ponzi fue deportado de regreso a Italia.
Sin embargo, regresó ilegalmente a los Estados Unidos en 1934 y continuó involucrándose en actividades fraudulentas. En 1946, Ponzi fue arrestado nuevamente por fraude y extraditado a Brasil. Pasó sus últimos años en Río de Janeiro, viviendo en la pobreza y olvidado por la mayoría. El impacto cultural de Charles Ponzi y sus estafas. Más allá del fraude, la figura de Charles Ponzi y su esquema fraudulento han trascendido el ámbito financiero, dejando una huella imborrable en la cultura popular y sirviendo como una valiosa lección sobre la naturaleza humana, la codicia y las consecuencias de la ambición desmedida. Un ícono del engaño. El nombre Ponzi se ha convertido en sinónimo de fraude financiero, utilizado como referencia para describir cualquier esquema que siga el mismo patrón: prometer altos retornos de inversión con poco o ningún riesgo, utilizando el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores, creando una ilusión de éxito que tarde o temprano se derrumba. Inspiración para la ficción. La historia de Ponzi ha cautivado la imaginación de artistas y escritores, inspirando numerosas obras de ficción que exploran las complejidades del fraude, la psicología de los estafadores y las motivaciones de las víctimas. Entre las obras más conocidas se encuentran películas como The Life of Charles Ponzi, 1999. Esta película se centra en la vida y las actividades del famoso estafador financiero Charles Ponzi. Ponzi, 2011. Otra película que explora la historia de Charles Ponzi y su esquema fraudulento, The Wizard of Lies, 2017. Esta película, protagonizada por Robert De Niro, se basa en la vida de Bernie Madoff, otro estafador financiero cuyo esquema también se asemejó al de Ponzi. Y libros como The Ponzi Scheme, 1979, de H.J. Meyer, un libro que profundiza en los detalles del esquema Ponzi y su impacto en la historia financiera. Ponzi, The Man and the Scam, 2010, de Charles Smith. Este libro examina la vida y las motivaciones detrás de Charles Ponzi. The Ponzi Scheme, The Truth Behind the Biggest Financial Frauds, 2016, de B.J. Murray. Un análisis más amplio de los esquemas Ponzi y otros fraudes financieros notorios. Más allá del entretenimiento, la figura de Ponzi y sus estafas sirven como un recordatorio constante de los peligros de la codicia, la ambición desmedida y la falta de diligencia debida al invertir. Su historia nos enseña a ser críticos, a investigar a fondo cualquier oportunidad de inversión y a desconfiar de promesas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Es importante recordar que los esquemas Ponzi son ilegales y altamente riesgosos. Si te encuentras considerando una inversión que te ofrece retornos extraordinarios con poco o ningún riesgo, es fundamental que investigues a fondo y consultes con un asesor financiero de confianza antes de tomar cualquier decisión. Enfermedad y muerte de Charles Ponzi. Ponzi sufrió varios problemas de salud a lo largo de su vida, incluyendo neumonía, tuberculosis y problemas cardíacos. Ponzi falleció en Río de Janeiro, Brasil, el 18 de enero de 1949, a la edad de 66 años. Su muerte se atribuye a un derrame cerebral. El legado de Charles Ponzi es complejo y contradictorio. Por un lado, es recordado como un estafador que engañó a miles de personas y causó un daño significativo. Por otro lado, su ingenioso esquema y su capacidad para manipular la psicología humana lo han convertido en un objeto de fascinación y estudio. En definitiva, la historia de Charles Ponzi nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la ética en el mundo financiero, la importancia de la educación financiera y la necesidad de estar siempre vigilantes ante las promesas de ganancias fáciles y sin riesgos. Esto es Finanzas Inteligentes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Si aún no lo eres, te invito a suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido. ¡Hasta la próxima!